tema. Volvamos a hablar de la sensibilidad. Tú dices que el universo tiene sensibilidad. El universo no tiene sensibilidad. Las cosas dentro del universo sí la tienen. ¿Por qué dices? ¿Y por qué confuses a este auditorio diciendo que el universo tiene sensibilidad? ¿Me puedes decir cuál es la composición del universo? Esa no era la pregunta. No, porque estás hablando de cosas, ¿verdad? Las cosas, básicamente, el universo atómico es polvo de estrellas y tiene sensibilidad dentro de ti y de mí, de acuerdo como personas como Freeman Dyson. Átomos tienen sensibilidad, átomos no tienen sensibilidad. ¿Tú estás en desacuerdo con él? Bueno, si esto es lo que él dice, y lo dudo, estoy en desacuerdo. Los átomos no tienen sensibilidad. Los átomos contribuyen a elaborar cerebros. Cerebros tienen sensibilidad. Necesitas una organización sumamente compleja. Es un error fundamental decir que porque una cosa compleja tiene una calidad como sensibilidad, musicalidad, habilidad matemática y está hecha de átomos, por lo tanto los átomos tienen sensibilidad, habilidad matemática y de música. No, no lo tienen. Los átomos necesitan ser colocados en organizaciones competentes, estructuras competentes que interactúan las unas con las otras y después tienes propiedades emergentes como sensibilidad, poesía, habilidad matemática, espiritualidad. Estas cosas no son inherentes a los átomos en sí mismos. Y sí lo tienen, bueno, tu labor es muy ardua en comprobarlo. Estoy seguro que estás consciente del problema de la conciencia y sabes que no tenemos ciencia que nos dice por qué tenemos experiencia hacia mental subjetiva o una experiencia del mundo objetivo, como los fotones que llegan y golpean nuestra retina crean la experiencia de la realidad tridimensional en el espacio y en el tiempo. Ese es el problema fundamental en la ciencia, ante todo, en dónde están las cosas del universo. Y en segundo lugar, ¿por qué hay una conciencia en el universo? ¿La conciencia en el universo y el universo son la misma cosa? Porque si existe un universo fuera de tu conciencia, hablando de propósitos prácticos, nunca lo sabrías. Entonces, decir que la sensibilidad es una propiedad emergente es suponer que únicamente los cerebros crean conciencias, mientras que inclusive una célula fertilizada, cuando fuiste concebido, tenía vida, estaba completamente consciente y no tenía un cerebro, estaba presente, estaba consciente y se diferencia en trillones de células, más allá de todas las estrellas en la galaxia para crear quién eres. Por lo tanto, decir que la sensibilidad requiere una emergencia hacia la evolución, en lugar de decir que de hecho la evolución podría ser empujada por la conciencia, bueno, estas son las preguntas que algunas personas se hacen. Y si tú propones que la sensibilidad es una propiedad que surge, bueno, contéstame, ¿por qué no hay ciencia que de hecho nos pueda dar una explicación a dos preguntas fundamentales sobre nuestra existencia? ¿Cuál es la naturaleza del universo? ¿De qué está hecho? ¿Y por qué hay sensibilidad? ¿Por qué hay sensibilidad? ¿Saben? Hablamos de sensibilidad como no solamente la sensibilidad humana, que por supuesto es un proceso evolutivo, pero la sensibilidad surge de la sensibilidad. La evolución no explica el origen de la vida, únicamente explica la transformación de las especies. Y nuevamente cambias el tema. Un minuto para ti y terminaremos con este tema del universo. Seriamente acabas de decir que una única célula tiene conciencia. Una única célula tiene conciencia. ¿Qué quieres decir? Que tiene la habilidad de responder a su entorno. Claro, pero esa es la conciencia. Pero tú dijiste hace unos momentos que los átomos se reúnen para crear la complejidad. ¿Cómo se juntan? A través de procesos que son muy bien entendidos, aleatorios o inteligentes, no inteligentes, procesos de embriología conjuntados por los procesos de la evolución. Seriamente no puedes estar sentado ahí y decir que el problema de la conciencia
duro, es difícil, resuelto por que una única célula tiene conciencia. No, tiene sensibilidad en el hecho de que puede responder a su entorno y expresar su autonomía biológica. Okay, just 1 second, please. Un segundo, por favor. I think we're in a Creo que estamos aquí siglados porque no podemos demostrar una cosa ni otra. No, pero es que quiero decir esto con precisión, porque esto va a la raíz del problema. La conciencia es algo muy complicado. Por supuesto que no lo entendemos, por eso se llama el problema difícil. Es algo que sucede cuando los cerebros alcanzan un determinado nivel de complejidad. Ahora, una sola neurona, una sola célula, una sola amiba, una sola célula, incluso un termostato tiene esa capacidad de percepción, de sentir en su sentido. Tiene la capacidad para tomar una información, procesar información y responder con autonomía. Eso es la percepción, la sensibilidad, la capacidad de sentir. No, eso es... No, está usted confundiendo percepción con conciencia. Percepción, no hay una realidad fundamental. Ahí tenemos un insecto con 100 ojos que me está viendo, no experimentaría lo mismo que usted o que yo. La percepción es una propiedad específica de una especie y de una cultura. Es una experiencia de la conciencia muy específica. Esto no tiene nada que ver con la realidad fundamental, con la conciencia que diferencia entre lo que denominamos en nosotros la cognición, la percepción, la imaginación, el discernimiento, la intuición, la creatividad, la capacidad para elegir, la libertad, el deseo de tener sentido, propósito, todo eso son expresiones, son manifestaciones de la concientización como conciencia y está presente en todo lo que hacemos en la vida. ¿Usted cree que un organismo unicelular lo tiene así? ¿Una célula tiene todo eso? Tiene una forma rudimentaria de conciencia, de concientización. ¿Cree usted que un átomo tiene esto también? Según Freeman Dyson, sí. Freeman Dyson dice que un átomo tiene conciencia. Sí, señor, revíselo. Señoras y señores, un aplauso para los dos. ¡Qué extraordinario! Deepak, 1 second, please. El problema es que no podemos demostrarlo muy bien y vamos a hablar más de este punto. Por un segundo, por favor. Cambiando un poquito el tema, el segundo apartado de nuestro diálogo tiene que ver con la ciencia. A mí me ha sorprendido mucho que usted mencionaba, por ejemplo, que ambos compartimos un mismos antecedentes en biología, medicina, en la ciencia. La cuestión es cómo es posible que compartiendo una misma formación científica difieran tanto. Mi pregunta es, ¿existen dos tipos de ciencia? ¿O él fue a una escuela que realmente no era muy buena? ¿O usted fue a la escuela equivocada? ¿Qué está pasando aquí? ¿O hay una cuántica física para usted y otra diferente para usted? Por favor, explíquenos. ¿Usted primero o yo primero? Mi actitud hacia la ciencia es que estamos tratando de intentar de manera fundamental cómo funcionan las cosas. La ciencia es muy difícil entender cómo funcionan las cosas. El problema difícil, el problema duro de la conciencia se ha explicado, el problema del origen del universo, el problema del origen de la vida, el problema de cómo la vida tiene esta apariencia de haber sido diseñada, el tamaño del universo, la escala del universo, cómo funciona la embriología. Todas estas son preguntas sumamente difíciles, profundamente difíciles, que requieren un trabajo científico arduo. En todos los casos, creo que tengo la razón cuando digo que ese trabajo científico consiste en explicar cosas complicadas en términos de las interacciones de sus componentes o de cosas más sencillas. Por lo tanto, siempre tratamos de explicar cosas más complejas en términos de cosas más sencillas. No recurrimos al lenguaje mágico, no tratamos de confundir a nuestra audiencia con palabras rimbombantes que no significan nada. Utilizamos palabras que tienen significado, utilizamos expresiones que pueden ponerse a prueba, trabajamos arduamente para entender el universo en términos de sus componentes. No inventamos
entidades suprayacentes que tienen propiedades específicas. No invocamos ideas como decir que el universo tiene conciencia, que los átomos tienen conciencia. Si tenemos un problema difícil como la conciencia, lo explicamos en términos de las interacciones entre los componentes más pequeños que interactúan entre sí de manera que los científicos pueden entender. Si Freeman Dyson una vez dijo que los átomos están conscientes, creo que está equivocado. No creo que lo haya dicho y creo que debería demandarlo a usted. 3 minutos. Ad hominem es la falacia lógica, ciencia básica. No voy a recurrir a las técnicas que usted está utilizando. Freeman Dyson lo dijo y también lo dijo Schrödinger. Dijo que la conciencia es parte del universo. Max Planck dijo que la mente es la métrica de la materia. Podría seguir y seguir acerca de los pioneros, de los primeros físicos, los pioneros de la física cuántica que quisieron incluir, se sintieron impulsados a incluir la conciencia como un aspecto fundamental de la realidad. La conciencia es el elefante blanco aquí en la sala. Se necesita la conciencia para llegar a una teoría, para diseñar un experimento. Se requiere la conciencia para hacer una observación. La ciencia es la descendiente de la conciencia, es el producto de la conciencia. Eso es lo primero que quiero decir. Lo siguiente que quiero decir aquí es que a todas luces no hay ninguna discusión en torno al tema de que la biología evolutiva explica todo acerca del hecho de que una especie vaya cambiando para convertirse en otra forma de vida. Pero la ciencia en su totalidad, para entenderla, es necesario meter a la ecuación la conciencia, porque de manera que ejercemos la ciencia hoy en día, está basado en lo que llamamos una división entre el objeto y el sujeto. Hay un observador involucrado en cualquier observación. La ciencia no pregunta quién es el observador, quién es el ente observado, en dónde está el ente que observa. A falta de el yo observador no habría ninguna observación y no habría ninguna ciencia. El yo que observa no puede vislumbrarse a través de la ciencia y la metodología científica, porque resulta que es el observador. El observador no puede ser observado. Y ahí es en donde entra en juego la espiritualidad. Si definimos la espiritualidad como la autoconciencia, solo la conciencia puede conocer a la conciencia, solo la conciencia puede explicar a la conciencia, solo la conciencia puede entender a la conciencia. Cualquier entendimiento científico de la conciencia, al ver la lluvia, es inferencial. Estamos viendo correlaciones de experiencias en la conciencia a través de medios objetivos. Yo creo que la ciencia está incompleta como una manera de entender las realidades fundamentales con base en una vista fragmentada de la realidad. Esta división entre el sujeto y el objeto, la naturaleza es una sola. El universo incluye a los observadores, los modos de observación y los objetos que están siendo observados. Por tanto, la ciencia, dado que está fragmentada, igual que la religión, que también ha estado fragmentada, es capaz de crear tecnologías diabólicas. Todo lo que está mal hoy en el mundo, todo lo que está mal en la actualidad en el mundo, desde el calentamiento global hasta la guerra biológica, hasta la muerte mecanizada, hasta la destrucción del medio ambiente y la extinción de especies, se debe a que la ciencia ha evolucionado sin incluir la espiritualidad. La espiritualidad completa a la ciencia. No voy a plantear un argumento ad hominem. Mi argumento es ad bullshitem. Está infringiendo quebrantando todas las reglas de la lógica. Por supuesto que tenemos que entender la conciencia. Por supuesto la conciencia es vital para todo lo que hacemos. La conciencia es algo de lo que todos estamos conscientes. Es algo profundamente difícil de entender. Es algo que la ciencia necesita de manera desesperada entender. Ahí estamos de acuerdo. Eso no significa que el universo esté consciente. Esto significa que ninguna de las cosas que usted acaba de decir,
significa que la conciencia es un tema que amerita exploración científica. Una exploración científica correcta, que significa entender la conciencia en términos de sistemas nerviosos, posiblemente en el futuro también en términos de computadoras, porque es concebible que las computadoras pueden llegar a un punto tal de complejidad y de organización que ellas mismas también puedan experimentar una conciencia subjetiva. Pero cualquier cosa que va a experimentar esta conciencia va a ser complicado, va a ser una organización muy grande